Buenos días, 8 de la mañana, mercado en negativo, en el entorno del 0,24. Ayer salvó los muebles después de ese libro beige de la Reserva Federal. Hoy SP500 esta mañana con caídas del 0,3%. Vamos a ver cómo va avanzando la jornada. Liz Truss protagonista, Bullard protagonista esta mañana, y también lo que está sucediendo en el entorno de China, Taiwán, después de nuevas declaraciones por parte de Estados Unidos sobre cuándo es la fecha en la que considera que va a invadir Taiwán, antes de 2024. El mercado, viendo un poco los síntomas de una inflación un poco más arriba de lo que estaba esperando, una inflación que estaría más persistente, con más dureza, con más fuerza, y con las palabras de Bullard, que dice que espera que el Banco Central, que la Fed, ponga fin a su carga frontal de aumentos agresivos de las tasas de interés, 75 puntos básicos, a principios del próximo año, para cambiar toda la política monetaria a mantener la política lo suficientemente restrictiva con pequeños ajustes. Lo que ha dicho Bullard, esa parte más agresiva de la Reserva Federal sobre la inflación, es: esto se está acabando ya, la subida de 75 puntos básicos, está contento además, y a partir de ahí es un movimiento táctico. Se pueden subir pero poquito, se tiene que mantener mucho, y el movimiento de bajadas no está ahora mismo en el horizonte. Con ese movimiento de bajadas que no está en el horizonte, el mercado está descontando que más o menos la fotografía se está configurando en torno a un 2023, donde la inflación va a costar bajar, pero la Reserva Federal y los bancos centrales van a mantener las tasas altas, donde en Europa ya se habla de dos próximas subidas de 75 puntos básicos, dejando el tipo de interés en el 2,25 para parar ahí y ver mucho más arriba de lo que el Banco Central Europeo decía hace apenas unos meses, que apuntaba que las subidas nunca llegarían a ser tan constantes en una jumbo subida, es decir, en un movimiento de alza de 75 puntos básicos. La otra protagonista es la luchadora, esa imitación de Margaret Thatcher, que tiene toda la ley interna del Partido Conservador, todas las normas internas del Partido Conservador para mantenerse en el cargo, y ayer, en una desastrosa comparecencia, discusión en el Parlamento británico, dijo que era una luchadora y que no se iba a ir, lo que ha llevado a que parte del mercado ya entienda que Liz Truss va a estar un año y va a intentar además pelear por la carrera de ser también, o de mantenerse, de cara a las elecciones generales, a las elecciones británicas para el cargo de primera ministra. Vamos a ver, porque ayer tuvo ya una deserción importante, con excusas, pero el camino formato Boris Johnson le ha comenzado ya a Liz Truss. Se le marchan, se quieren ir, se empiezan a ir, pero ella se mantiene. Escuchen a Liz Truss en un momento histórico en el Parlamento británico. Es una luchadora, dice. Mr. Speaker, I am a fighter, not a quitter. We have delivered on the energy price guarantee. We've delivered on the energy price guarantee. We've delivered on national insurance. We are going to deliver to stop the militant trade unions disrupting our railways. The honourable gentleman has no idea, he has no plan, and he has no alternative. Pues ya lo han oído, no tiene idea, no tiene claramente ninguna idea para resolver esta situación, no hay alternativa, me quedo. Y la libra ayer con un movimiento bajista importante que le volvió a dejar en torno del 1,12 desde el 1,14. Hoy muy plana, 0,03 en positivo, pero hace apenas unos segundos, mientras hablaba Liz Truss, estaba en negativo, en ese entorno del 1,12. El papel fundamental de la mañana es el libro beige de la Fed. Miren este documento que nos ha marcado desde ayer un movimiento de recuperación. Piensen que el SP500 ayer, justo antes de salir, vamos a ver el primer gráfico, justo antes de salir ese dato del libro beige de la Fed, estaba en un movimiento bajista superior al 2%. En cuanto se conoció este documento, el mercado redujo hasta el 0,6. ¿Por qué? Porque la Fed ve que empieza a haber distritos, es decir, estados de Estados Unidos, zonas donde ya hay recesión. Y porque además dijo muy concretamente que el proceso de subida de tipos de interés se va a tener que modular hasta el punto de que se va a tener que ir frenando. Tenemos el IPP también, que están viendo aquí abajo, mensual en Alemania, 2,3, se esperaba 1,5, el anterior era 7,9. Hay reducción,
Pero como ven, en esos precios de producción industrial, lo que se sigue viendo en Alemania es el calentamiento de una economía que la inflación lo va destrozando todo. Pero era la última hora sobre cómo se ve el dato de IPP en Alemania, peor de lo que esperaba el mercado, mejor que el trimestre, que el dato anterior. Libro Beige, que estábamos por ahí mientras nos salía en la última hora, ve sobre todo que ya hay zonas en recesión. Luego tuvo que salir, estuvo Kaspari, estuvo Evans, han tenido que salir varios miembros de la Fed, Bullard, para decir que aunque hay varios estados en recesión, el primer semestre del año fue muy plano, es decir, descartaron en la Fed que hubiese cualquier tipo de planteamiento que pudiera hacernos pensar que ahí había una situación de recesión, ni técnica ni no técnica, y que el tercer trimestre va a haber crecimiento, destacando lo que está diciendo el GDP Now de la Fed Atlanta. Pero esta nota decía lo contrario. Este libro Beige decía que, por lo que se veía en las encuestas que se han realizado, ya saben que el libro Beige es como un pinchazo en los diferentes estados donde hay un banco central, ¿no?, que luego reporta a la Fed como organismo superior, y en esa encuesta lo que se veía es que había zonas donde la inflación, la cadena de suministros, etcétera, etcétera, toda la ensalada de factores que provocan ahora mismo la recesión o que ha provocado en el primer semestre esa recesión técnica en Estados Unidos, estaba apuntando hacia ya una recesión incluso vista por parte de la Fed. De tal manera que, fíjense, porque en el mercado laboral ya empezaba a dar algún síntoma de que algunas condiciones del mercado laboral empezaban a reducirse, unas condiciones de crecimiento. Sí que llamaban la atención que en las industrias más competitivas había que subir sueldos sí o sí para poder atraer talento. Lo dice en esta parte, y no lo ven, pero se lo cuento yo. Dice, es las industrias donde la competencia es mayor, hay que ofrecer salarios más altos. Y el movimiento de subida de salarios permanece elevado, pero contenido en muchos de los distritos de la Fed. Dice que el empleo continúa creciendo, pero de modesto o moderado en la mayoría, en muchos de los distritos, pero que algunos de ellos incluso empezaban a reflejar un enfriamiento, una congelación tampoco, un enfriamiento de la demanda laboral. Y sobre la actividad económica general, decía el reporte que se estaba expandiendo modestamente y que las condiciones, a pesar de que en industrias y en distritos empezaba a ver un poco flat ya la actividad y con una demanda un poco más debilitada, sin embargo se seguía viendo crecimiento. ¿Por qué? Pues sobre todo por el capítulo de turismo, por el sector turístico, que había empujado muy fuertemente, sobre todo en los últimos meses, camino de ese verano que ha llevado a aquella más salida de enero de la demanda interna. Dice también en el capítulo de los precios, que es uno de los puntos clave, que permanece el crecimiento de los precios elevado. No dice que haya una contención fuerte, pero dice que algunos distritos sí reflejan una moderación, impulsado sobre todo por el sector inmobiliario. Que el sector inmobiliario, por el aumento de los precios de la vivienda, había conseguido rebajar por un lado, pero ampliar por otro. ¿Por dónde? Por el alquiler, donde había zonas donde se veía una subida superior al 15% y que veía la Fed una pequeña preocupación alrededor de ello. 5 claves del día después de ver el documento clave que ayer relajó al mercado de caer un 2% a caer en el entorno del 0,6%. Hoy sigue profundizando caídas, pero leves alrededor del movimiento muy fuerte que vimos antes de conocer el libro Beige de la Fed. Precios con ritmos elevados, varias regiones de Estados Unidos ya en recesión. El otro punto clave está en el entorno de lo que está sucediendo con el precio del petróleo. Ayer le contábamos ese tuit con ese gráfico de IF sobre cómo Estados Unidos estaba consiguiendo que se mantuviera en la presión a la baja del precio del petróleo, ayudado sobre todo por la menor demanda de China de petróleo por la situación de los lockdown, que hoy además han dicho que intentarían reducir los tiempos de confinamiento, lo que podría ayudar. Los tiempos de confinamiento no, lo que está reduciendo es el tiempo de llegada de turistas, precisamente por el coronavirus, después de confinamientos y demás, los tiempos en los que tienen que estar parados en aeropuerto y demás. De tal manera que Estados Unidos se apoya en 2 puntos. En la salida de sus reservas, le quedan 400 millones todavía, se ha gastado 180 millones de barriles diarios de petróleo, de reservas, que los ha sacado al mercado en los últimos meses,
últimos 6 meses, pero se apoya también en una debilidad de la demanda para conseguir que el precio del petróleo se mantenga estable. La clave fundamental está en que Estados Unidos quiere tener el precio del petróleo entre 67 y 73. Y lo hace por dos cuestiones fundamentales. Quiere atacar a Rusia económicamente. Ayer el Banco Central de Rusia dijo que todo el movimiento de ahora de la guerra de Ucrania, de llevar más tropas al frente, sí estaba afectando económicamente, sobre todo al crecimiento. No dio datos, pero sí apuntó el Banco Central de Rusia que ojo, porque ahí sí que había un impacto con la movilización al frente, parece lógico, pero ese movimiento de petróleo, que ahora mismo es ese gran ingreso energético de Rusia, es uno de los puntos que quiere atacar con el precio entre 67 y 73, pero el otro punto clave es una estrategia más antigua que la peseta. Es que Estados Unidos tiene un fondo de inventario que tiene contabilizado y que tiene una serie de beneficios en función del tiempo en que lo ha comprado. Muy sencillo. Dicen, oiga, ¿qué es lo primero que sacamos fuera? ¿Lo primero que entró o lo último que entró? Es un formato de first in, first out. Es decir, si ellos consiguen, Estados Unidos, consigue volver a llenarse las reservas al precio de 67,73, hay un gap, hay un margen entre ese precio en el que han recomprado y ya sacarán en el mercado cuando vuelva a subir, y el precio al que compraron parte de las reservas, el año del coronavirus, perdón, que llegó a estar en el entorno de los 40, 35, 50, la compra media de esas reservas estratégicas en Estados Unidos, que si salen ahora a un precio o han estado saliendo a un precio de $100, miren el beneficio que ha tenido Estados Unidos. Miren el gráfico del petróleo, porque el gráfico del petróleo nos indica las posibilidades y sobre todo el movimiento que quiere tener Estados Unidos para terminar de vender arriba, pero comprar abajo para dejar que vuelva a subir arriba cuando deje de sacar parte de su inventario al mercado, para volver a vender y volver a tener el gap. Fíjense que el precio del petróleo hoy subiendo un 0,6%, lo tenemos en 93,14. Ahora mismo, si hacemos esto un poquito más pequeño, vemos el movimiento hacia dónde, no, al revés, para ver hacia dónde quiere bajar el precio del petróleo. Van a ver que la bajada que quiere hacer hasta 60, un poquito más todavía, estaríamos aquí en 90, fíjense, el movimiento de bajada, 89 es la parte baja, y todavía le quedaría hasta 67, 73. Lo que quiere Estados Unidos es vender aquí lo que compró aquí para volver a recomprar aquí a 67, 73 y volver a vender donde sea. Lo que está haciendo es un juego empresarial, un juego capitalista, un juego de beneficios, pero como principal productor del mundo. No, lo que no podemos aceptar es que lo que está haciendo Estados Unidos lo hace desde la demanda. No. Sería incapaz de hacerlo si no fuera el principal productor de petróleo del mundo, para poder jugar entre la parte alta en la que quiere vender y haya vendido 180 millones de barriles de petróleo comprados con un agujero enorme de beneficio, el gap entre la compra, que fue entre 40 y 50 dólares el barril, a venderlo en el entorno de ¿cuánto? 93. Oye, y si son 90, da lo mismo. Si ya me he forrado. Entonces, ese movimiento que lo que está intentando es reducir precio una vez que él ya ha colocado en el mercado. Piensen que Estados Unidos ha vendido ahora para entregar en diciembre. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Que se desplome este precio. Y la excusa es que hay que hacer daño a Putin. Pero la realidad es que el beneficio que tiene Estados Unidos en ese acordeón de beneficios entre lo que vende y lo que compra es enorme. Y además ha entendido que el first in, lo primero que entra, es lo último en salir o lo primero en salir, first in, first out, first in, last out. Esa es la clave fundamental de su negocio. Es la clave fundamental de su negocio. O lo último que entra es lo primero que sale. Entonces, dependiendo del juego, de si lo que entra o lo que sale es lo primero o lo último, busca el margen. Estados Unidos se está forrando. Se está forrando haciendo esto. Por lo que sí, hay un efecto colateral, está en los precios del petróleo, hay un efecto de bolsillo, que es, me voy a forrar como principal productor del mundo. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Ser una Arabia Saudí en Occidente. Está mirando su beneficio propio, que no está mal, ¿eh? Pero vamos a entenderlo todos como Dios manda,
y sobre todo no parecer que soy la caritativa que va repartiendo. No, no, te está forrando. Volvamos a las claves. Hoy, en la cumbre de energía, en la cumbre de líderes, perdón, la energía va a ser una de las claves fundamentales. Enseguida explicamos MidCap, pero el otro punto clave es el famoso tope. Llegan a la cumbre sin ningún tipo de acuerdo sobre qué hacer. ¿Por qué? Principalmente porque han visto que el mercado ya va acoplando el precio al que se quiere topar hacia los $80. Es verdad que todavía está por encima por el movimiento de la OPEP y que Estados Unidos está intentando con ese movimiento de salida de inventarios hacia abajo. Pero la realidad es que Europa tiene que tomar una posición final en el entorno de cuál es el mecanismo de fijación del gas. Se lo contamos hace poco. Pero si el problema no es el TTF, el problema son los que se están forrando con el TTF. El problema es los que están haciendo el margin entre el precio del TTF y que tú quieres gas y me lo vas a pagar al precio que sea y yo tengo el gas. El TTF está marcando un rango de precios, pero el margin por encima es histórico ahora mismo. Por lo que hoy la cumbre de líderes lo que tendría es que llevar una propuesta para fijar un TTF que no tuviera un margen por encima. Problema, pues te llevas tú el gas a tu casa, como país, a los líderes. Pero el posicionamiento claro, evidente y fácil es ese. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? El margin ahora mismo no existe. Porque no hay camino de especulación, porque Estados Unidos tiene controlado el precio. Tiene controlado en el sentido de que no necesita ni tan siquiera intervenir porque no hay especulación alrededor del precio del gas. En Europa sí. Sí se han puesto ciegos a comprar gas todo el verano. Todo el verano para llenar tanto de petróleo como de gas. Por lo que el tema del petróleo está a un lado y al otro del Atlántico. Hoy en la cumbre de líderes va a ser clave fundamental y lo está siendo en el ritmo en el que pueda o no seguir Estados Unidos sacando barriles de petróleo para intentar no solo contener, sino forrarse. Porque en un momento Estados Unidos, en un momento determinado, va a tener que hacer el camino contrario, que es volver a llenar esos 180 millones de reservas que son necesarias y que es el punto de equilibrio que ve la economía norteamericana. ¿Cuándo lo quiere hacer? Abajo del todo. Tercera clave del día, el BCE, que planea una doble subida de tipos de interés de 75 puntos básicos en lo que queda de año. Ayer ya se dijo muy claramente por parte de miembros del BCE que van 2 jumbo subidas para impactar directamente, según ellos, en la inflación. La realidad de dónde va a impactar es en el bolsillo del ciudadano. Y luego veremos si impacta en la inflación. Pero la realidad es que 2 subidas de 75 puntos básicos pondría los tipos de interés en el entorno del 2,25 y ese movimiento del 2,25 en ese entorno parece que ese tipo neutro que nunca nos quieren contar estaría ahí. A partir del 2,25 quedaría una subidita más de 25 puntos básicos o no, dependiendo de cómo estuviera la recesión en Alemania y acompañada de esa recesión la inflación. Ese dato de mayorista que hemos visto esta mañana nos refleja que la inflación en precios de producción sigue bastante disparada, aunque contenida respecto al 7,9, pero se espera un dato menor. Tienen aquí la última hora de Bank Inter, sube un 21,2% del beneficio recurrente hasta los 430 millones de euros en la tónica general de unos resultados del tercer trimestre que están siendo históricos en muchos casos, muy buenos en la mayoría. De tal manera que todavía el impacto de la subida de tipos de la recesión, si tiene que venir, no está en resultados empresariales. Y eso el mercado en el lo va a cotizar al alza, porque espera que esos resultados empresariales solo empiecen a disminuir a partir del 2023 primer semestre, e incluso encapsulado en ese primer semestre de 2023. El otro punto clave de Bank Inter y de la banca está en el entorno precisamente del Banco Central Europeo, que está empezando a levantar la voz para decirle al gobierno español si esa intervención de los beneficios está acorde a ley o no. Y ojo, porque se les ha llenado la boca de decir que se va a intervenir con un nuevo impuesto a la banca, pero se pueden quedar por el camino, porque Europa les puede decir que nanay. Ojo el movimiento del Banco Central Europeo, que puede afectar y mucho en el entorno del gobierno y del presupuesto, porque una parte de los beneficios vienen trincarle también a eléctricas y sobre todo a bancos parte del beneficio para llevárselo al presupuesto vía impositiva. Por lo que si finalmente el Banco Central Europeo y el conjunto de la Unión, la Comisión, decide que ese impuesto no es acorde a ley, tiene un problema, un agujerito
de unos cuantos miles de millones el gobierno en el presupuesto. Truss va viendo el mismo camino de Johnson. Hoy tenemos que seguir viendo si hay más dimisiones, si hay un camino que vaya enfocándose a Johnson. Johnson fue poco a poco, pero fue continua la salida de sus ministros hasta que decidió que ya no se podía aguantar más. Podrá apanar las dimisiones, seguro que está trabajando desde ayer en esa lucha que veíamos antes para intentar evitarlas. Y otro punto clave es la reunión que el presidente portugués y el presidente español van a tener con el presidente francés. Miren, el cinismo de Macron y de Francia en el asunto del MidCat no tiene nombre. Le venimos contando que Macron no quiere el MidCat y le decíamos desde hace tiempo, esto es un tema de dinero. Bueno, pues ayer, confirmando la reunión con el presidente español y con el presidente portugués, dijo que había un halo de esperanza. Dijo una razón, pero se le olvidó la importante. Dijo que ese gasoducto del MidCat podría transportar también hidrógeno verde. Él tiene la teoría confundida de que ellos son los que exportan el gas hacia España. Bueno, es que se ha debido dar un golpe o algo. Pero la realidad es bien diferente. Tanto País Vasco como Navarra, que son los dos conductos que lanzan hacia Francia, están al 100% de salida hacia ellos para aprovechar la exención ibérica y poder ellos contener su inflación, a costa de la inflación de los españoles. Hay mayor demanda sobre un producto que se podría quedar en España y salir un poquito, pero que sale entero todo lo que puede hacia Francia. La famosa solidaridad europea, que fastidia al que tiene la exención ibérica. Con ese capítulo del hidrógeno verde, ayer intentó esconder la clave fundamental de por qué quiere la reunión con España y con Portugal y de por qué el MidCat ahora ya no le parece tan mal. Y es que Europa va a financiárselo. Va a meter más de 4.000 millones de euros en financiarle el MidCat, vamos, en pagarle el MidCat, y lo que ayer era que no lo quiero para nada, simplemente sirvió el no lo quiero para nada para conseguir sus objetivos, y es el dinero. Por el camino, el cinismo y la continuidad de mentiras que ha dicho Emmanuel Macron sobre el MidCat, el principal beneficiado es precisamente Francia. En una situación de crisis energética donde sus centrales nucleares están ahora mismo al 20% de su capacidad. Trabajos de mantenimiento, reestructuración, etcétera, etcétera. Por lo que España y Portugal es muy probable que en esta reunión de líderes de la Unión Europea, que empieza hoy y que continuará mañana, quede aclarado que el MidCat se hace. Y ahora hay que ver fechas. Si estará dentro de 4 años, si estará dentro de 3 años, o si se conseguirá el hito histórico de conseguir construir el MidCat en el entorno de los 2 años. Y ahí estaría la clave fundamental. Pero por el camino ha quedado retratado Macron, que ha quedado como un cínico político y que ha quedado como un pesetero político, en el que no ha mirado la solidaridad y el beneficio europeo, sino que ha mirado que le paguen entre todos los europeos su parte del MidCat. Queda por ver qué parte de toda la conexión española hacia arriba la asume finalmente Europa. En la anterior ocasión, en 2019, cuando el gobierno de Sánchez decidió decirle no a Europa, le pagaban el 50%. Hay que ver cuánto es la financiación en este momento. Gráficos del día para ver una jornada bajista. El balance del Banco Central Europeo, próximo jueves, dentro de una semana, estaremos haciendo este programa desde Frankfurt. Y uno de los puntos clave donde se va a ver el Banco Central Europeo y el progreso hacia el futuro, de cómo va reduciendo y cómo va sacando inflación, está aquí. El balance sheet, que es la cantidad de dinero que tiene ahora mismo, que va comprando el Banco Central Europeo a los distintos actores, distintos gobiernos, no solo no disminuye, es que en determinados momentos va incrementando, dependiendo de los picos donde van caducando, donde van cumpliendo determinados bonos y recompra. Pero fíjense que el movimiento de rebaja del balance sheet, esta situación que ha provocado gran parte de la inflación que tenemos ahora, fíjense el movimiento desde los tiempos del coronavirus, pero fíjense desde 2015, en aquel whatever it takes de Mario Draghi, como el movimiento de subida, el balance del Banco Central Europeo no ha hecho más que aumentar. Esto se llama inflación. En este gráfico de Bloomberg, lo que se ve precisamente es este movimiento de cómo no quieres que suba la inflación.
si tú eres el principal pirómano inflacionario que hay ahora mismo en el mercado europeo? Bueno, ahora ya no, porque está el Liz Truss y toda la política fiscal de todos estos. Pero durante gran parte de los últimos años, el principal motivo inflacionario no eran solo los tipos de interés por debajo de cero, es esto. Y en un momento inflacionario como el actual, que esto no vaya a un ritmo acelerado de disminución, y no lo va a hacer, y no lo va a hacer, que no haya un ritmo acelerado de disminución, es lo que provoca que la inflación no caiga a plomo, sino que vaya cayendo como una plumita, que va poco a poco. ¿Por qué? Porque en el fondo el Banco Central Europeo tiene que salir en defensa de gran parte de los países, sobre todo sin llegar a poner en marcha el mecanismo antifragmentación de emisión de deuda de esos gobiernos gastones, que no paran de poner más dinero que necesita el Banco Central Europeo comprarle por otro lado. Ojo, porque sin embargo una parte de economistas apuntan que aquí va a haber presiones inflacionistas en este proceso de bajada y que por tanto, aunque esto haya elevado la inflación durante los últimos tiempos, creen que el momento actual no es el momento adecuado. Por supuesto, es la tesis que ha comprado el Banco Central Europeo. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera el precio del gas en Europa empieza a rebajarse. De qué manera el TTF, que marca una parte de margen por arriba, está empezando a dejar paso a la visibilidad de que, por un lado, el precio, el benchmark, con caída otra vez del 1,66%, con un movimiento de los precios energéticos en Alemania que también continúa en el descenso, en un movimiento donde ven que desde máximos la caída empieza a ser superior al 60%, por lo que se está descongestionando el precio del gas. Pero claro, oiga, von der Leyen, es que cuando hoy von der Leyen nos sale del precio del gas, hay que escucharle decir que esta parte de crecimiento viene provocada por la ceguera europea. Resulta que al mercado lleno de especuladores, es decir, usted imagínense el Rey León, todo lleno de hienas y que sueltan al pequeñico ahí en medio. Pues eso exactamente es lo que hizo Europa aquí. Decirle al mercado lleno de hienas especuladoras que el precio, que la cantidad de abastecimiento de Europa se iba a acelerar todo lo que se pudiera. Es decir, voy a comprar todo el gas que me deis. Y a partir de ahí, ¿qué hace el precio? Aquí hay un salvaje. Pues cómetelo, todo el gas. Mira, hasta 350. Todo el gas te lo vas a comer. El error estratégico de Europa a la hora de abastecerse. Fíjense lo que les decía al principio. Estados Unidos compra barato el petróleo, produce barato el petróleo, no lo saca en los tiempos en los que está a $40, sino que se espera al momento donde está arriba. ¿Qué hace luego como principal productor? Yo voy a buscar los tiempos. ¿Dónde voy a abastecerme si necesito rellenar reservas de petróleo? Y con las mías no me sobran, cuando el precio haya bajado. ¿Qué ha hecho Europa? ¿Dónde voy a abastecerme de gas? Cuando el precio esté más arriba, que además ya me preocupo yo de subirlo. El error, la inutilidad europea en la decisión, a la hora de decir a los cuatro vientos, comerciantes, vengan a venderme gas, que lo voy a comprar todo. Y como sea, me da igual, no quiero pasar un gramo de frío este invierno y me voy a autoabastecer, me voy a habituallar de gas hasta las cejas. Lo dices aquí, el precio te sube. Fíjense que en cuanto ha dicho Europa, ya ha llegado al 95%, ya no tengo necesidad. Vamos, que el error este de Europa es, bueno, refleja perfectamente la inutilidad en la toma de decisiones y esa necesidad de contar todo, de soltar todo. Cállate, no es mejor que dijeras, he abastecido que voy a abastecerme. Me he llenado en los últimos meses más que voy a llenarme. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca esta mañana que cada vez que hay un movimiento de inflación hacia arriba, cada vez que las yields, es decir, esos bonos nacionales, ya sea el alemán, el italiano o el español, que suben un poco, con un poquito de movimiento de inflación que hay hacia arriba, el movimiento es rápidamente para todos. Y lo estamos viendo en los últimos días. Cada vez que hay un movimiento inflacionario donde se empieza a ver que no se termina de contener, el movimiento al alza es rapidísimo en España, en Italia y en Alemania. Han quitado a Francia aquí. Francia está teniendo el mismo problema, lo mismo que los países del sur.
Francia podría empezar a ponerse como un país periférico en el comportamiento de su economía. Alemania es, vamos a ver si puntual, parece que sí, pero Francia tiene la persistencia un poco más marcada. Y luego fíjense, porque cuando sube el diferencial alemán, el italiano se marcha volando hacia arriba y el español también. De tal manera que la transmisión de riesgo, que Alemania 5, que Alemania 6. Cada vez que se percibe el riesgo en Alemania, se percibe un mayor riesgo en la periferia, con España y con Italia a la cabeza. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también de qué manera toda la refinanciación, todo este índice de refinanciación está llegando a niveles cercanos al inicio del siglo, del año 2000. Fíjense el movimiento que nos marca cómo todo el índice de refinanciación está ahora mismo en mínimos. Ya no hay nada que refinanciar. ¿Por qué? Porque se ha limpiado el sistema. ¿Se ha limpiado dónde? En el coronavirus, donde todo se refinanciaba con ese apoyo por detrás. En España eso es préstamo ICO, en Alemania, en Italia, en todos los sitios, con el apoyo europeo de fondos que iban a llegar. Luego hemos visto que de llegar, pues como las megas, pero fíjense el movimiento ahora con un índice mínimo de refinanciación de deuda. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también de qué manera se están moviendo los precios de las viviendas nuevas y el inicio de nuevas viviendas en una situación donde se ven, por un lado, permisos de nueva obra a Estados Unidos, fíjense la caída, y por otro lado también todo el movimiento de nueva vivienda y cómo se va moviendo también ahí precios a la baja en un momento donde la subida de tipos está encareciendo, sobre todo el tipo para hipotecarse en Estados Unidos a tasas otra vez parecidas a 1900. Bueno, primero hay un punto de enclave ahí en el 2004, hay un siguiente punto de enclave que ya nos llevaría a inicios de los 90. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera se está comportando las exportaciones a Rusia por país. Y aquí nos viene el protagonista, el amiguete que le ha salido a Putin, que es país OTAN, Turquía, donde ayer veíamos cómo las exportaciones e importaciones iban como una moto entre ambos países. Hoy vemos cómo, comparado con China, con Estados Unidos, con Japón, con Alemania, con Francia, Italia y Turquía, el movimiento de exportaciones para conseguir recoger todo lo que produce, sobre todo energéticamente, Rusia, viene impulsado sobre todo por China, fíjense el movimiento, disparado, Turquía y la caída de Europa en este caso, con Alemania a la cabeza. Fíjense el movimiento de bajada de Alemania, que viene no tanto por no te quiero comprar como porque no te quiero vender, que Nord Stream lo tienes ahí mirando. Luego tenemos Italia con un movimiento de caída importante, Japón con un movimiento de subida, pero es muy leve, al lado de las cantidades, sobre todo de China y de Alemania, y un movimiento también de Estados Unidos muy plano, cercano al cero, como lo ven aquí, la parte amarilla está marcando que Estados Unidos está sin trato. No quiero trato. ¿Me vienes a ver? ¿No? ¿Me compras? No. Movimiento clave para defender las cuentas de Rusia. China, India, por supuesto, y fíjense ahí en Turquía, ese movimiento de esa línea roja, como ya está igualando en exportaciones a Alemania, perdona. Y con esas exportaciones a Rusia por país. Está sustituyendo Rusia la cantidad de producto que estaba comprando en Alemania en los últimos meses por Turquía. Muy lejos Turquía de lo que le podía ofrecer Alemania. ¿Qué significa eso para Turquía? Un negocio espectacular. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera las yields americanas han vuelto a superar la chispa de la semana pasada. Cuando salió el dato de inflación en Estados Unidos, se notó, dato de inflación peor de lo que se esperaba, el bono de 10 años americano tocó aquí, en el 4%, y cayó. Aquí no se termina de ver porque está como superpuesta la línea, pero hay un toque en el entorno del 3,98, una caída aquí y una recuperación ahora en la última jornada al 4,08. Esa recuperación del 4,08 significa que la chispa que movió al mercado para toda la recuperación
bursátil desde mínimos se está perdiendo. El mercado estimaba, o estima todavía, que aquí está el techo del bono a 10 años americano. Si esto se rompe hacia arriba, abróchense el cinturón, porque esta es la clave que hacía pensar al inversor. En este gráfico de Bloomberg se ve perfectamente. Esta es la clave donde se aprecia cómo cuando se toca el 4% del bono a 10 años americano, el mercado rebota precisamente porque lo ve como un techo y cae. Una vez que ha vuelto a recuperar parte del efecto, sobre todo cuando nos vamos acercando a la reunión de la FED, ojo, porque el movimiento del mercado suele ir contrario a esta elevación de la rentabilidad en el bono americano. De una manera muy sencilla de entender. Si hay alguien que ya me está ofreciendo más de un 4%, ¿para qué me voy a buscar las habichuelas en el mercado? Me voy a lo que me asegura con un índice de fiabilidad bastante elevado que me va a devolver el dinero. Ojo con este tema, que puede ser un catalizador de caídas otra vez en el mercado, sobre todo antes de las midterm y en el entorno de la reunión de la Reserva Federal. Y ahí estaría, si el mercado, si el bono americano de 10 años ve que puede superar el 4% con fuerza, es decir, al 4,2, al 4,1,5, en ese entorno ahí puede haber problemas. Miren el siguiente gráfico que nos refleja esta mañana el informe de JP Morgan con la fotografía de cómo está el mercado. Miren, esto es una joya. Este gráfico nos indica desde 2013 dónde han ido los retornos de verdad en determinados sectores. Se cogen 12, yo creo que era 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se cogen 11 sectores y en estos 11 sectores se ve el detalle de cómo se están comportando en el conjunto del año comparado. Miren, es muy llamativo y sobre todo necesario de ver que aunque commodities ahora tiene un crecimiento, dice en el year to date JP Morgan Asset Management, del 28,8%, miren en la rentabilidad de los últimos 10 años dónde está commodity. Todavía con una pérdida del 1,6%. Este año el líder, pero en el retorno anual de los últimos 10 años, las commodities no han sido un refugio para el mercado. ¿Por qué? Porque en épocas de crecimiento muy fuerte de Goldilocks, de ricitos de oro, en una época de crecimiento de la renta variable, no era un valor a invertir, no era un refugio. El refugio estaba en el mercado. ¿Qué es lo que sucede este año? En un movimiento estanflacionario, en un momento de estanflación, las commodities se han convertido en el rey junto al dólar. Fíjense porque tenemos hedge funds también con un crecimiento del 3,3 y a partir de ahí todo en negativo, incluyendo el cash, que lo sitúa en una caída del 0,2% JP Morgan Asset Management. Si buscamos la comparación, por ejemplo, con 2021, vemos que ya en 2021 commodity venía con un repunte muy importante. Es decir, si commodity ha recuperado un 36,8 en el 21 y está haciendo un 28,8 en este, y sin embargo sigue en negativo en los últimos 10 años su rentabilidad, menos 1,6%, significa que en lo normal de los años, menos 11% en el 20, lógico por el coronavirus, pero 9,7 en el 19 frente a un 30. Frente a un 30 de los rates, frente a un 30 de emergentes en mercado, frente a un 30 de desarrollados. Si vemos el siguiente, el año anterior, el 18, penúltimo. Si vemos el 17, último. Si vemos el 16, segundo. Si vemos el 15, 14 y 13, el último. Media de energía de esas commodities, menos 1,6%. ¿Qué es lo que está sucediendo en el tercer trimestre del 22? Que las commodities están empezando a perder gran parte de la rentabilidad vista por JP Morgan Asset Management frente a hedge funds y frente a high yields. Es decir, el inversor está empezando a ver oportunidades muy incipientes en renta fija de mucha calidad. Y ahí estarían, sobre todo, esos bonos de high yield con una rentabilidad ya del 3,9%. A partir de portfolio, todo en negativo. Sobre todo, emerging markets, mercados emergentes, que le ve una rentabilidad solo en el trimestre del menos 5,5%. Por eso todos los mensajes de está llegando al fondo, bueno, sí, que ya más fondo empiezan a ver.
Este gráfico es una joya para verlo y releerlo, para mirarlo en plan Picasso, para ir viendo cómo y dónde han estado las rentabilidades en los últimos 10 años en un determinado periodo que probablemente no volvamos a ver. Por lo que la clave fundamental de este gráfico es entender hacia dónde van las rentabilidades. Porque es muy probable que esto que hemos vivido no lo volvamos a vivir, con unos tipos de interés en negativo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con este gráfico? Que en la visibilidad del volumen también tenemos que rates, sector inmobiliario, con commodities y con emergentes, aparte de con mercados desarrollados, están sumando gran parte de la volatilidad en el conjunto. Y los high yields y todo el movimiento de bonos tienen que empezar a subir también en ese volumen para darle más fuerza a ese mercado. Miren el siguiente gráfico que nos marca en este informe de JP Morgan Asset Management la inflación en Estados Unidos. Dice en la visión, en la fotografía que hacen los analistas de JP Morgan Asset Management, dicen, oiga, la inflación general y subyacente, miren dónde está el objetivo de inflación, miren la fotografía donde podía crecer la inflación con energía y con alimentos, pero la subyacente se había mantenido por arriba y por abajo. Esto es una política monetaria que hace que no se mueva, que no tenga aristas raras. ¿Qué sucede a partir de la salida del coronavirus? Primero la caída por el coronavirus, sobre todo en materia energética, y luego el movimiento de subida que estamos viendo ahora. ¿Qué se ve en el gráfico? El pico de la inflación general, el todavía no pico de la subyacente por el permeo de la inflación, como va permeando la inflación con alimentos y con energía al conjunto de la economía. Y luego el desglose de la inflación se ve muy claro como en la parte baja, vivienda y servicios básicos que excluyen la vivienda son el crecimiento fundamental. Esa es la parte que JP Morgan ve clave. Alimentación y energía, fíjense que energía ha reducido respecto al trimestre y al trimestre, es decir, respecto a los últimos meses, pero no lo ha hecho así la parte de alimentación, que se ha mantenido. Y lo que está haciendo el movimiento de crecimiento, según JP Morgan Asset Management, es el capítulo de la vivienda. ¿Por qué? Sobre todo por servicios en la vivienda y sobre todo por alquileres, con un crecimiento en zonas muy importante. ¿Qué ha hecho la gente cuando ha visto que subía los tipos de una manera agresiva? Ver que no iba a poder comprar. ¿Y qué consecuencia tiene? Yo quiero seguir viviendo en la casa que quiero vivir. Me lanzo por el alquiler antes de que vayan todas las llenas a buscar el alquiler. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera en la zona euro la inflación y la inflación subyacente todavía no han alcanzado ni una ni otra el pico. ¿Qué significa? Que va a Europa con 3-4 meses de retardo respecto a Estados Unidos, que son los 3-4 meses que también Estados Unidos empezó a mover los tipos de interés antes que Europa. Fíjense que en Europa la media, el objetivo, perdón, estaba muy por encima de la subyacente. Aunque pudiera haber, antes veíamos que en Estados Unidos la subyacente también bailaba, ¿no?, alrededor de la línea. Aquí tenemos que la inflación como objetivo por parte del Banco Central Europeo ha estado conviviendo muy por debajo de la media. A partir de alcanzar la media en la salida del coronavirus, aquí está todo disparado, porque se han perdido todos los referentes. Y fíjense porque en el mismo gráfico el crecimiento de electricidad y gas es la clave fundamental con alimentos, que es la parte violeta. Y la parte de servicios básicos tiene un menor componente, aunque va creciendo, en el entorno inflacionario general. La clave fundamental está en electricidad y gas. Incluso combustibles líquidos siguen creciendo en este último dato, pero lo hacen en comparativa con el crecimiento de los últimos 6 meses en menor proporción. La clave fundamental está sobre todo en alimentos ahora mismo en el nivel europeo, tal y como se ve en este gráfico de JP Morgan Asset Management. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera, en esta visión de cómo está el mercado, las previsiones de los economistas sobre el IPC general de Estados Unidos. Es decir, cuándo va a disminuir la inflación en Estados Unidos con todo el repunte de subida de tipos. Y dice, el rango de las previsiones de los economistas está aquí. Este es el cuarto trimestre de 2023, donde el rango va desde el 2 hasta el 4.
¿Y dónde se sitúa la previsión? La previsión la sitúan los economistas de JP Morgan, Asset Management, por encima del 2,5 incluso. Y parece optimista para el entorno que se está moviendo, que es los tipos de interés con la subida hacen bajar la inflación al inicio, pero hay un punto en el entorno del 4,5 en que aquello ya no baja más. El otro punto importante son las expectativas de tipos de interés de la Reserva Federal, el porcentaje de expectativas, el camino de recesión en lo gris, no lo sitúa todavía, pero fíjense dónde sitúa los tipos de interés a largo plazo. A largo plazo, en el 2,5. Con unos tipos de interés en el entorno del 3, de expectativa de mercado en el 31 de marzo de 22, y con una expectativa de situar los tipos de interés un poco más arriba, que estarían en el entorno del 3,5. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera se ve por parte de JP Morgan, Asset Management, los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo y cómo el crecimiento va al tipo de interés neutro que no quiere dar Guindos y el Banco Central Europeo, pero que estaría en este entorno del 2,5 y jugar ahí, que es lo que está diciendo el Banco Central Europeo. Queremos jugar, pues jugar está en este entorno, entre el 2,5 y el 3,25. Este juego del Banco Central Europeo, este data, este cholismo, este Simeone, vendrá cuando se alcance aquí este tipo de interés en el entorno del 2,5, que llevan las hipotecas al 4, para que se hagan una idea. Ojo, porque los diferenciales también de bonos gubernamentales empiezan a coger fuerza. Aquí está Italia, España y Francia. Y fíjense, Italia en el violeta, España también en el crecimiento y Francia también repuntando, aunque a un nivel inferior. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana. Esa era la comparación con el bono de 10 años alemán. Dice, crecimiento global. ¿Cómo se ve el cambio de porcentual en perspectivas de crecimiento desde principios de 2022? ¿Cómo se han reducido las previsiones de crecimiento? Estados Unidos, el más impactado, cerca del 2,25. China, la previsión se reduce cerca del 2%. Eurozona, cerca del 1,5%. Reino Unido, cerca del 1,5%. Japón, un poquito por debajo del 1,5%. Con un PMI que nos está marcando un camino de retroceso muy importante en Eurozona violeta, en azul Reino Unido y en gris Estados Unidos. Sobre todo con la caída muy fuerte de Estados Unidos primer trimestre para la recuperación, lo que aquí se ha llamado recesión técnica, es una recesión en toda regla. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana para ver la fotografía de cómo se está moviendo el mercado y con caídas en la contribución al crecimiento del PIB real de China. Diapositiva en concreto de China, que saben que no conocemos el dato de su Producto Interior Bruto porque han suspendido sine die el darle al mercado o el darle al inversor, el darle al ahorrador, cómo está la economía china. Bueno, lo más llamativo de aquí es la recuperación. Es la recuperación que se ha vivido y el movimiento, sobre todo, que se espera de rebote también del conjunto de la economía china desde un crecimiento del 8,3% que se vive aquí, de salida del coronavirus, una economía china que va a estar en el entorno del 3%, para volver a rebotar si, sobre todo la salida de los confinamientos de cara a 2023, no le inutiliza el primer trimestre o el primer y segundo trimestre, es decir, la primera mitad de año, con una producción industrial y unos PMIs que están marcando en China, ya que no tenemos el resto de datos, el camino hacia una ralentización económica muy agresiva, sobre todo viendo la producción industrial, que es el gráfico o la parte de la línea gris frente a la de servicios, que es la línea violeta. Miren el siguiente gráfico, en el que se puede ver también esta mañana de qué manera las expectativas de beneficios y las valoraciones de la renta variable global se está viendo por regiones de cara a 2023 con una reducción muy importante. En Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en Japón, en Middle East y en China. China, con ese movimiento de recuperación hacia 2023, mejorando la tendencia del resto. Y luego los ratios de precio-beneficio a futuro globales marcando o estando por encima de la media. Miren el siguiente gráfico, no sé si nos queda una diapositiva más, para ver un poco y enseguida entramos en la preapertura del mercado en Europa. Los márgenes de beneficio de los últimos 12 meses, hemos visto resultados de Bank Inter, hemos visto resultados de Netflix, hemos visto resultados a nivel mundial positivos. Dice los márgenes de beneficios de los últimos 12 meses en relación a ventas con disminución en Estados Unidos,
con Europa y Reino Unido pensándose el movimiento y empezando a estancarse. Y luego tenemos precios salarios conteniéndose y reduciéndose en este gráfico en el porcentaje de encuestados. Dos gráficos más, miren el siguiente, que nos reflejan los TIRs de la deuda pública nominal a 10 años, volando, creciendo, y el desglose de la TIR del Tesoro de Estados Unidos, también un movimiento alcista muy importante, con el break-even de Estados Unidos a 10 años rompiendo ya por encima con fuerza del 3 en este gráfico. Miren aquí el siguiente y último gráfico de este informe de JP Morgan Asset Management, que nos indica los bonos de gobierno como diversificadores. Y dice, los retornos anuales de una cartera 60-40 en porcentaje de rentabilidad total en dólares. Aquí está la clave de la historia en la renta fija, en este movimiento muy fuerte, solo comparable a lo que había sucedido en la crisis financiera del 2008 y la rentabilidad total de los bonos de Tesoro a 10 años en Estados Unidos por TIR, fíjense, un desastre en la cartera del inversor. 8:51 de la mañana tienen la fotografía de cómo se va moviendo un mercado que mira a Estados Unidos y a China por Taiwán, con las declaraciones de esta mañana de Estados Unidos, de un almirante de la Marina que ha indicado que esperan que antes de 2024 pueda invadir China Taiwán. Y tenemos todo el movimiento de un mercado bajista. Después de conocer el libro beige de la Fed, cae menos, pero sigue teniendo dudas de lo que ponía en ese papel en la jornada de ayer la Fed.